es la oficial, solamente que nosotros os proyectamos desde la plataforma de prueba para que veáis un formulario test. Entonces me conecto con mi usuario BP, beneficio principal, que ya tenéis desde la primera fase. Es el mismo usuario que vais a usar para acceder al formulario de la segunda fase. Tenemos un ejemplo, aquí pongo en español, de un proyecto que se llama Agosto. Y entonces entráis con este usuario BP, que sepáis que en esta segunda fase tenéis la posibilidad de añadir nuevos usuarios BP. Por ejemplo, en una entidad, la entidad de beneficio principal, pues hay nuevas personas que se han incorporado o la persona que lo gestionaba hasta ahora necesita ayuda, no hay ningún problema, se pueden añadir nuevos usuarios BP, lo que permite editar la información del formulario, adjuntar documentos, bueno, al final acceder al formulario. Para esto tenéis que acceder en el apartado usuarios, pinchan en el ojo del beneficio principal, solamente del beneficio principal, porque de momento estamos en fase de candidatura y entonces es un usuario BP únicamente. Y cuando accedéis así, pues veis el usuario BP actual y tenéis la posibilidad de añadir un nuevo usuario pinchando en el botón más verde. Aquí hay dos opciones. Se puede añadir un nuevo usuario o asociar un usuario ya existente. Me explico, si por ejemplo el año pasado para la primera convocatoria una persona ya tenía un usuario BP, pues para evitar que se cree un nuevo usuario BP con una nueva clave, etcétera, pues se puede asociar un usuario ya existente poniendo el email, el rol BP y entonces con la misma contraseña podrá acceder a este proyecto. Si esta persona no tiene usuario BP, no pasa nada, se puede crear un nuevo usuario indicando el email, el nombre, el apellido y el rol y se guarda. Hay dos posibilidades de rol, es decir, si creáis a una persona un usuario BP, beneficio principal, significa que la persona podrá acceder al formulario como cualquier otro usuario BP, es decir, editando la información y poder guardar todo lo que hace falta. Pero podéis también dar la oportunidad a los beneficiarios del proyecto tener un usuario SL, es decir, de solo lectura. Esto lo recomendamos realmente para que los beneficiarios del proyecto también puedan acceder a la información. Lo único que un usuario solo lectura no puede editar información. Entonces, cada beneficio principal tiene la oportunidad de dar estos usuarios para los beneficiarios. No es una obligación, solamente, bueno, lo recomendamos, pero por supuesto así es como queráis. Entonces, esto, si queréis añadir un nuevo usuario BP o crear un usuario SL, se hace a través del apartado usuarios. Sí, y como complemento, si sois varios usuarios con el rol BP, si trabajáis en el mismo momento, que sepáis que no podéis trabajar en la misma sección al mismo tiempo porque no se va a guardar la información. Es decir, tenéis que organizaros para poder incluir la información en el formulario de candidatura. Sí, porque como sepáis que cuando pinchamos en guardar, la información, pues claro, se guarda, pero si estáis los dos a la vez en el mismo idioma, el mismo apartado, la plataforma va a guardar la última información. Entonces, claro, si lo habéis hecho a la vez, pues será la última persona que ha guardado la información. Y entonces, por eso, solamente recomendamos que cada persona que tenga acceso al formulario tenga su parte que cumplimentar y así para evitar que haya errores. Muy bien, pues muy útil esta parte. Muchas gracias, Clarisse. Ahora nos vamos a meter de lleno, yo creo, ya en la parte A del formulario de candidatura. Como podéis ver en pantalla, bueno, en muchos de estos apartados aparece un cuadro informativo donde se os dice si puede ser modificado en este apartado o si no. En general, vamos, siempre que aparecen los cuadros en gris, se trata de información que no puede ser modificada. Entonces, cuando hablamos de identificación del proyecto, en esta sección no podéis modificar nada en esta segunda fase, ¿de acuerdo? En el A2, donde aparece el resumen del proyecto, pasa exactamente lo mismo. La información no puede ser modificada, se mantiene el resumen que ya enviasteis durante la primera fase con respecto a los objetivos del proyecto.
El plan financiero, como sabéis, era una aproximación bastante sucinta y muy esquemática de, bueno, pues de las grandes cifras que vosotros entendíais que iban a necesitar cada uno de los beneficiarios, tampoco puede ser modificado. Por tanto, en la parte A, que no os preocupe porque no hay que modificar absolutamente nada. Pasamos a la parte B, la descripción del proyecto. El primer apartado es el B1, enfoque del proyecto, objetivos, realizaciones principales y los resultados previstos. Bueno, pues aquí, como veis, en la primera pantalla de objetivos específicos ya hicisteis el esfuerzo de reflejar los distintos objetivos específicos que sabéis que luego estaban asociados a los grupos de tarea. Aquí no podéis modificar nada. Si pasamos a las principales realizaciones, veis aquí lo que es la extracción, el resumen de las principales realizaciones, y si pinchamos en la descripción que realizasteis, vemos que tampoco se puede hacer nada. Así que vamos avanzando, hay muchos campos que ya tenéis cumplimentados y que no es necesario que invirtáis tiempo en modificarlos. Si pasamos al objetivo principal del proyecto, exactamente lo mismo. Y en el objetivo específico del programa ya lo asociasteis con el objetivo específico en el que se enmarcaba vuestro proyecto y tampoco tenéis que hacer nada. Por lo tanto, el apartado B1 no necesita modificaciones. Pasamos al apartado B2, de pertinencia y contexto del proyecto. En este apartado, bueno, como os decía al principio, veis que hay una serie de cuadros al inicio de cada una de las pantallas donde se os indica si es posible o no añadir información y qué tipo de información se puede añadir. Aquí, como veis, se dice solo si se necesitan más detalles. Es decir, en este apartado podéis reflejar cuáles son los retos territoriales comunes que abordará el proyecto. Solo es necesario que incluyáis información si hay algo relevante que mencionar. Si ha habido algún cambio, si habéis detectado en función de los comentarios recibidos en la evaluación que hay información que faltaba, pero es totalmente innecesario que parafraseéis lo que ya habíais reflejado. No queremos texto por cumplimentar, no es necesario. Si las ideas estaban claras, es suficiente. Eso con respecto al B2.1 de retos territoriales, el B2.2 con respecto a las acciones que se implementarán para responder a la problemática, únicamente información que sea pertinente y que sea necesaria, que vosotros consideréis que una vez releyendo el formulario de candidatura de la primera fase y ahora que os enfrentáis a la de la segunda fase, hay que aportar información complementaria. Bueno, pues vemos que aquí se podría añadir información con respecto a las acciones para responder a la problemática identificada y qué hay de innovador en el enfoque. También por qué es necesaria la cooperación transnacional para alcanzar los objetivos y resultados del proyecto. Quizá en este apartado, si habéis recibido algún comentario en el que la cooperación transnacional no estaba muy bien reflejada, sería interesante que pudieseis añadir algo a vuestro juicio, pero por favor que no sea parafrasear y rellenar por rellenar. En el B2.7, ¿cómo aprovecha el proyecto el conocimiento disponible? Bueno, pues como veis, en este campo sí tenéis la opción, si es preciso, de aportar más información. Con respecto a quién se beneficiará de las realizaciones de su proyecto. Bueno, esto ya estaba definido, ya habíais añadido los grupos destinatarios y una descripción. Aparece un cuadro donde sí podéis aportar información suplementaria en información complementaria. Más de lo mismo, si consideráis que es necesario. Con respecto a las sinergias con proyectos e iniciativas de la UE, no se pueden añadir como tal otras sinergias o proyectos o iniciativas de la Unión Europea, pero sí que podéis detallar más información complementaria. Y en el último apartado de este B2 sí que aparece la contribución del proyecto a estrategias y políticas más amplias. Entonces aquí podéis indicar información complementaria al respecto. Bueno, pues esto sería con respecto al B2. Pasaríamos al apartado B3, de consorcio del proyecto. Vale, en este apartado, como podéis ver en el cuadro, se os solicita que completéis obligatoriamente esta sección si ha habido cambios en vuestro consorcio. Es decir, si después de la notificación o si después de conversaciones que hayáis tenido de forma interna hay una reestructuración en vuestro consorcio y hay cambios, es necesario que aquí reflejéis
a qué se deben esos cambios, por qué y qué puede aportar para mejorar el impacto de vuestro proyecto esa serie de cambios. Además, tenéis un recordatorio de los cambios que están permitidos en función del número de beneficiarios que componen vuestro consorcio. Lo tenéis aquí reflejado, simplemente sería ver cuántos cambios podéis hacer si lo necesitáis y luego en el apartado de información complementaria reflejar en 2000 caracteres en qué consiste el cambio en el partenariado. Vale, esto sería el apartado B3. Pasaríamos al apartado B4, impacto territorial del proyecto. Aquí no se puede cambiar nada, entonces no tendríais que realizar ninguna modificación. Y aquí sí que queríamos explicaros. Para las personas que pudisteis asistir al seminario en Santander, sí que mis compañeras Alexandra y Clarisse detallaron que en el kit de candidatura tenéis un documento Word donde aparecen todos los campos que luego son necesarios a la hora de rellenar en la plataforma el formulario de candidatura. Como veis, aquí hay un salto del B4 al B6. ¿Por qué este salto? Bueno, pues porque luego en el plan de trabajo es donde accedemos al plan de trabajo. Toda la información que aparece en el kit, al final, es información que debe reflejarse en la plataforma. ¿Qué pasa? Que por temas de desarrollo informático se ha estructurado así. Pero bueno, para que seáis un poco lo que es la línea de los diferentes apartados de la parte B de descripción del proyecto que ayudan a obtener o a que vosotros reflejéis toda la información clave del proyecto. Aquí estábamos en el B4, el impacto territorial del proyecto. Seguimos con el B6, resultados del proyecto. Bueno, pues aquí veis el listado de los resultados del proyecto. Hay un icono verde donde se puede crear un resultado y de forma automática se va a otorgar un número correlativo del orden de los resultados que vosotros queráis reflejar. Tendréis que detallar la descripción del resultado y tendréis obligatoriamente que asociarlo a uno de los indicadores de resultado del programa. Como sabéis, para el programa Interreg Sudoe es fundamental que el desarrollo de vuestros proyectos tenga un vínculo con los indicadores del programa, tanto los indicadores de realizaciones como los indicadores de resultado. Bueno, pues aquí en resultados del proyecto es uno de los apartados donde os pedimos que establezcáis ese vínculo. Con el valor objetivo, aquí muchas veces nos planteáis consultas. Que sepáis que, bueno, si no os ha quedado claro, os invitamos a que consultéis el texto oficial de la convocatoria, pero que seáis coherentes. No hace falta que digáis, vamos a realizar, que seáis muy ambiciosos, vaya, vamos a realizar 8 estrategias, quizá con una estrategia y con que esa estrategia sea adoptada por distintas entidades es suficiente, que se refleje la realidad, que hagáis un esfuerzo en proyectaros cuál va a ser el impacto de vuestro proyecto y cuál va a ser la cifra que corresponde al indicador de resultado. También que detalléis el plazo de entrega estimado y si queréis aportar más información tenéis este campo de información complementaria. Bueno, esto sería con respecto a resultados del proyecto. Para terminar con este apartado B de descripción del proyecto, tenemos el subapartado B7 de durabilidad y transferencia de las realizaciones generadas por el proyecto. Aquí, como veis, tenéis 3 campos. El primero es de responsabilidad, donde se os pide pues que detalléis cómo se garantizará el apoyo financiero institucional para las realizaciones entregables desarrolladas por el proyecto y que se explique cómo se integrarán estas en el trabajo de las entidades beneficiarias. También la durabilidad, cómo va a ser la durabilidad o cómo se van a utilizar las realizaciones principales una vez finalice el proyecto. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que vuestros proyectos tengan impacto a largo plazo, no únicamente durante la vida del proyecto, sino a posteriori. Este es uno de los campos que os permite a vosotros plantearos cómo se puede perennizar o hacer más duraderos los resultados y bueno, de cara al programa también ayuda a evaluar este aspecto. Y la transferibilidad. Si las realizaciones o los entregables que llevéis a cabo, si van a poder ser adoptados o adaptados y pueden desarrollarse en otros territorios
o pueden ser adoptados por otro tipo de grupos o actores. Con esto habríamos hecho un repaso de la información que se solicita en la parte B del formulario de candidatura. Pasaríamos entonces a la parte C, el consorcio del proyecto. Bueno, pues si seleccionamos el subapartado C1 de beneficiarios del proyecto, vais a ver la lista de beneficiarios que figuran actualmente en vuestro formulario de candidatura, en vuestra propuesta. Si pinchamos en el lápiz, bueno, aquí, por supuesto, si hay cambios en el consorcio, donde se recuerda una vez más los límites establecidos por el programa, tenéis la posibilidad de seleccionar el icono de crear y añadir socios. También con el icono de la papelera, si alguna entidad no va a continuar en vuestra propuesta, se puede suprimir. Pero vamos a ver en este apartado información que es necesario aportar en esta segunda fase. En el apartado de identificación no es necesario modificar nada. Tampoco en el de detalle de beneficiario. Bueno, aquí un inciso. Como veis, la primera parte no aparece en gris, pero estos datos no pueden ser modificados. Lo que sí podéis modificar es si ha habido alguna actualización con respecto a la persona de contacto. Si por lo que sea la persona que antes se había asignado como persona de contacto y a día de hoy, de cara a la presentación de la segunda fase, queréis cambiarlo, que sepáis que podéis hacerlo en este apartado. En el apartado de detalle del beneficiario, en la parte inferior. Si, como os decía, esta parte, la parte superior, no aparece en gris, pero no puede ser modificada. Si realizáis algún cambio a la hora de guardar, os va a dar error. Entonces, que sepáis que solo en la persona de contacto. A continuación, pasaríamos a la motivación y contribución de los beneficiarios. Esto es información que os solicitamos en esta segunda fase. Es decir, que nos detalléis un poco más cuál es la motivación y cómo pueden contribuir los beneficiarios a alcanzar los objetivos del proyecto. Tenéis distintos cuadros o distintos subapartados donde se os solicita información con respecto a las competencias temáticas y la experiencia de la entidad, por qué son relevantes para el proyecto. También cuál va a ser el papel, la contribución y las actividades principales de la entidad en el marco del proyecto. También cuál es el beneficio que recibe la entidad a través de su participación en el proyecto, es decir, qué repercusión tiene el hecho de participar en un proyecto Interreg-SUDOE en la entidad. Y también que se describa la experiencia de la entidad en proyectos cofinanciados por la Unión Europea o en proyectos internacionales. Por otro lado, se pide si se recurra a una tercera entidad tercera, y también si se va a declarar gasto en la categoría de trabajo voluntario. Bueno, este apartado lo veremos más adelante en el webinario dedicado al aspecto financiero. Pero que sepáis que dentro de la parte C, en beneficiarios del proyecto, esta pestaña es necesaria que sea cumplimentada en esta etapa del proyecto, en esta etapa de vuestras propuestas. También la de ayudas de Estado. La de ayuda de Estado vais a ver que aparece un cuestionario en el que vuestra entidad debe plantearse las preguntas que aparecen en pantalla y en función, y deben ser justificadas, por favor, prestad atención, el icono o este apartado tiene un icono de un asterisco rojo, entonces es necesario que se cumplimente esta información. En función de vuestras respuestas, se va a determinar si existe o no un riesgo de ayuda de Estado en el proyecto. Y si se detecta que hay un riesgo de ayuda de Estado en el proyecto para la entidad, para la entidad, tendrá que seleccionarse el sistema que debe aplicarse. Desde el programa se recomienda el artículo 20, pero sabéis que hay una ficha específica en la guía SUDOE, que es la ficha número 5, donde aparece detallada la información con respecto a las ayudas de Estado. Y en esa ficha aparece también un esquema donde podéis hacer el seguimiento de este cuestionario para que tengáis claro qué responder. Vale. Esto con respecto al apartado C1 de beneficiarios del proyecto. Pasaríamos entonces al C2 de socios asociados. En pantalla actualmente no aparece ninguno, pero sabéis que en esta
en esta fase, en la fase de preparar vuestra propuesta de cara a la segunda fase, si es posible añadir o suprimir socios asociados. Si queréis añadir, como habéis visto, existía el icono verde de crear, se puede rellenar la información y se puede guardar. Se añadiría un socio asociado a vuestra propuesta y al consorcio. De la misma manera, si por lo que sea hay alguna entidad que ya no va a formar parte de los socios asociados, se puede suprimir. Bueno, esto con respecto a la parte C del consorcio del proyecto. Pasaríamos entonces al plan de trabajo. En el B5 aparece el plan de trabajo. Y aquí, como veis, bueno, aparecen únicamente 3 GTs. En general, la mayoría de los proyectos tienen un GT 0 de preparación del proyecto, un GT transversal y otros 3 GTs o grupos de tarea que son los que permiten reflejar lo que va a ser el desarrollo de vuestros proyectos. El primer GT de preparación del proyecto simplemente tiene un cuadro, un apartado en el que podéis describir qué actividades y qué contribución ha aportado cada uno de los beneficiarios durante la preparación del proyecto, es decir, la etapa en la que estáis actualmente. Aquí podéis reflejar quién ha hecho qué, cómo os habéis organizado y qué beneficiarios han participado. Como sabéis, en la preparación del proyecto hay un tanto alzado de 12.500 euros si lo estimáis oportuno. Esto con respecto al GT0. Si volvemos al resto de grupos de tarea, vemos que, bueno, voy a pasar directamente al GT transversal, porque es otro grupo de tareas así un poco como el de preparación. En este GT transversal lo que se os pide es información de cómo habéis previsto organizaros, cómo vais a coordinar el proyecto. Entonces, aquí sí que tenéis que detallar quién va a ser el beneficiario responsable de la coordinación, si va a ser el BP o si va a ser otra entidad, la estructura de responsabilidades que se han previsto para la gestión administrativa y la coordinación diaria del proyecto, un poco también saber o que os aventuréis o os adelantéis a cómo vais a gestionar la comunicación interna y los procedimientos en el marco del consorcio y qué medidas habéis pensado para garantizar la calidad de su proyecto. Aquí sí que se os pide que detalléis el beneficiario en cuestión, que vaya a ser el encargado o el responsable y que detalléis los procedimientos, si se planea tener algún tipo de evaluación del proyecto y cómo, el propósito y el alcance, y también el enfoque general que seguirá para comunicar sobre su proyecto. Por último, sí, hay 2 apartados más, uno de cómo se organizará la gestión financiera del proyecto y los procedimientos de presentación de informes de las actividades y declaraciones de gasto. Aquí, bueno, simplemente es que seáis conscientes que esto es un GT un poco diferente, en el que se os pide que analicéis desde ya cómo os vais a organizar. Si veis, la información que se os solicita aborda distintos aspectos de un proyecto, tanto la coordinación como medidas para garantizar la calidad, también la comunicación, la gestión financiera y luego el respeto o cómo habéis previsto, sí, que se respeten los principios horizontales que deben ser respetados por tratarse de programas financiados por la Unión Europea. Bueno, pues esto sería con respecto al GT transversal. Volvemos al plan de trabajo y entraríamos en el ejemplo de un GT, de un grupo de tareas un poco más al uso, en el que vosotros detalláis las actividades que os van a permitir alcanzar los objetivos de vuestros proyectos. Como veis, bueno, pues sería el grupo de tarea específico número 1, el objetivo específico que ya estaba detallado, por eso aparece en gris. Aquí podéis complementar el título, si es que ha habido variaciones. Lo que sí os recomendamos a la hora de establecer los títulos de los grupos de tarea es que sean concretos y, a ser posible, cortos. Es decir, que hagáis un esfuerzo de síntesis para que una vez se lean el título del grupo de tareas seamos capaces de identificar qué habéis previsto hacer. No hace falta que sean títulos de 3 líneas. Pueden ser cosas muy específicas y que permitan entender que se va a desarrollar en el marco de este grupo de tareas.
también el beneficiario responsable de este grupo de tareas y qué objetivos de comunicación y el público objetivo que se ha establecido para este grupo de tareas. También mencionar que como entregables, que ahora lo vamos a ver, es necesario que aparezca la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación, repito, tiene que ser un entregable. Bueno, pues una vez hemos definido el grupo de tareas, el título, quién va a ser responsable y cuáles son los objetivos de comunicación y público objetivo, así como los beneficiarios que van a contribuir a este grupo de tareas, pasaríamos a las actividades. En este apartado, en pantalla no podemos verlo porque está en desarrollo, pero sí que podemos acceder a una captura de pantalla donde vemos si una vez hemos seleccionado el icono de crear y queremos crear una nueva actividad, los campos que hay que rellenar. Bueno, como os decía, el número de actividad se atribuye de forma automática. Tendríais que seleccionar el título, cumplimentar la descripción y detallar las fechas de inicio y de finalización. Esto sería con respecto a las actividades. Vale. Con respecto a las realizaciones, bueno, pues lo mismo, volvemos a la captura de pantalla que hemos previsto para que podáis ver cuáles son los campos que os solicitan en este apartado. Eso en la plataforma oficial está el botón para crear, lo único que en la de prueba pues no está. O sea que tenéis más suerte que nosotros, vaya. Para este apartado. Lo mismo, tendríais que seleccionar el indicador de realización del programa, atribuir un título, realizar la descripción y seleccionar el valor objetivo de la realización y el plazo de entrega. Vale, pues esto sería con respecto a las realizaciones y también si hay inversiones en este grupo de tareas. Tendríais que guardar. Y con respecto a este apartado de consorcio de plan de trabajo, ya estaría. En el plan de trabajo también está el B8. El B8 es el cronograma que se va a generar automáticamente una vez hayáis incorporado la información tanto de los grupos de tarea, de las actividades, de las realizaciones. No sé si tenemos una captura de pantalla de... No, pero no. Es que si va a ser el B8 se pone que, bueno, no tiene asociada en ninguna actividad. Una vez que esté una actividad creada, pues es un gráfico, vamos, un cronograma, no hay nada... Vale, sí, bueno, pues simplemente es una imagen en la que se refleja con una sola... Bueno, pues la estructura de los diferentes componentes que permiten desarrollar el proyecto con las fechas que vosotros habéis establecido. Vale, a continuación pasaríamos a la parte de personas de contacto, donde, como veis, ya aparece, bueno, tenéis que reflejar la persona responsable del proyecto. Sí es muy importante que en la parte del email detalléis dos emails distintos, dos direcciones de correo electrónico distintos. ¿Por qué? Porque si una falla, nosotros, en caso de necesitar ponernos en contacto con vosotros, es recomendable que tengamos una segunda alternativa para informaros si es necesario realizar algún cambio o si hay alguna notificación importante que tengáis que saber. Y de la misma forma, el responsable de comunicación. El responsable de comunicación, entendemos que a día de hoy habrá proyectos en los que ya tengáis identificado quizá una entidad que va a desarrollar las actividades de comunicación y podáis detallar un nombre y una persona con todos estos elementos, que no os preocupe mucho este aspecto porque sabemos que luego puede haber cambios. Es decir, nosotros a día de hoy sí necesitamos que esto sea lo más fiel a la realidad posible, pero si vuestro proyecto es seleccionado, entendemos que podrá haber cambios al respecto. Y yo creo que con esto habríamos dado un poco un repaso a los distintos apartados que hemos visto, que queríamos ver hoy como parte de preparación del aspecto técnico de vuestras propuestas. Si es verdad que, bueno, si queréis ir viendo un poco cómo vais,
tenéis este icono de formulario de proyecto segunda fase, donde podéis seleccionar para que se genere un PDF con la información que habéis ido cumplimentando. Entonces, esto os permite ver bueno, pues toda la información en un mismo documento, sin que tengáis que estar en la plataforma yendo de un apartado a otro. Y eso lo podéis, por supuesto, descargar en los 3 idiomas, solamente cambiando el idioma arriba. Si queréis ver en qué estado estáis en francés o en portugués también para las traducciones, pues pincháis en este apartado también en el idioma deseado. Claro, y como veis en pantalla, hemos seleccionado el idioma arriba, le hemos dado a descargar y como era en francés, tenemos el formulario de candidatura en francés. Vale. Otro aspecto clave es que validéis, continuamente, porque esto os permite tener la información guardada sin enviarla. Entonces, sí, es como cuando pinchamos en validar, permite hacer un poco una checklist de los campos que faltan por rellenar o los que ya están cumplimentados y se sabe que ya está hecho. Por ejemplo, todos los campos que aparecen en verde significa que la información ya está. Por ejemplo, la candidatura tiene un beneficio principal, pues ya está. No hay más que hacer, que eso está cumplido. La entidad que actúa como beneficio principal no es una empresa de categoría 4, pues es correcto. Entonces, nos tenemos que fijar en los campos que aparecen sobre todo en rojo, porque si está un campo en rojo significa que cuando tendréis que enviar la candidatura, recordamos que es hasta el 10 de enero de 2025, cuando pincharéis en enviar, no se podrá pues enviar la candidatura porque dará error. ¿Por qué? Porque habrá todavía unos campos en rojo. Entonces, por eso hay que fijar muy bien si lo que aparece en rojo sigue en rojo, pinchando en validar. Validar lo puedes hacer 1, 2, 50 veces al día, no hay ningún problema, es para comprobar si la información que está en el formulario está completa o no. Entonces, por ejemplo, pues hay una frase que pone las realizaciones deben contribuir al menos una realización por indicador, pues puede ir en esta parte del plan de trabajo y complementar la información necesaria. Tenéis también unos campos que aparecen en amarillo. Eso es solamente un aviso, es decir, que si tenéis, pinchando en validar, estos campos en amarillo, no os va a impedir enviar la candidatura el 10 de enero. Lo único es recordar que son elementos que hay que tener en cuenta en algún momento, es decir, por ejemplo, tenemos un aviso de que un socio debe incorporar el acuerdo de colaboración. Sabéis que la documentación se tiene que enviar en el momento del envío de la candidatura, pero al ser un criterio subsanable, no impide el envío de la candidatura. Entonces, es tenerlo en cuenta, enviarlo cuanto antes, pero esto no va a molestar en el momento del envío. O, por ejemplo, pues muchas veces vais a ver los campos amarillos sobre las traducciones, porque lo mismo, tenéis hasta el 10 de enero para enviarlo en español, en el caso de ser un beso principal español, pero tenéis una semana más, hasta el 17 de enero, para enviar las traducciones. Aquí veis que como es una prueba, pone en 2023, pero en vuestro caso pondrá hasta el 17 de enero, podréis hacer y insertar las traducciones. Si las tenéis ya para el día 10 de enero, fenomenal, ya no aparecerá este campo amarillo. Si aparece, no pasa nada. Cuando pincharéis en enviar, pues ya os pondrá que habéis podido enviar la candidatura y tendréis una semana más para enviar las candidaturas. Así que muy importante validar cuanto antes para comprobar que todo esté completo y únicamente una vez, cuando todo esté completo en el idioma del beneficio principal, pinchar en enviar antes del día 10 de enero. A las 12 horas. A las 12, antes de las 12, eso es. Exacto. Que tengáis en cuenta que en enero, justo después de los Reyes Magos, tenéis como fecha límite para poder enviar el formulario de candidatura en el idioma del beneficiario principal. Bueno, pues únicamente destacar lo que decía Clarisse al principio, que aunque hayamos hecho esta presentación en esta dirección que aparece en pantalla, esta no es la dirección que tenéis que tomar como referencia. Esto es únicamente una dirección que utilizamos nosotros para hacer las pruebas y el desarrollo informático. Vosotros ni sudó en la dirección que tenéis.
Sí que he visto que había en el chat una información, una pregunta sobre la web. Aprovecho también para enseñar que para acceder a la web es, bueno, interrexudove.eu. Y aquí tenéis el acceso a Isudove. Así que vosotros, bueno, ya lo tenéis, supongo, pero bueno, por si acaso recordamos que a través de la web se puede también acceder a la plataforma y ya veis que es la plataforma oficial en la que podéis acceder con vuestro usuario. Muy bien, pues yo creo que ya hemos repasado el formulario de candidatura, los apartados que queríamos ver hoy juntos, y ahora quizá vamos a ver las preguntas que se han reflejado en el chat para intentar dar respuesta. Buenos días, en la página 15 de la guía SUDE, apartado construcción de proyectos, se incluye esta secuencia que es actividad piloto, estrategias y planes de acción, 3 estrategias y soluciones. Esta secuencia puede cambiar de orden. En nuestro proyecto la actividad piloto la hemos planeado al final del proyecto. A ver, lo que sí que recomendaríamos al respecto es que tengáis en cuenta el texto oficial de la convocatoria, donde se os pide que la actividad piloto, vamos a buscarlo de todas formas para que podamos verlo en pantalla aquí. Vale, vamos a ver este apartado, sí, ¿no? Sí, vale, el dossier de candidatura. ¿Quieres ver la primera? Sí, aquí, definición, los indicadores del programa. Me parece que es importante que a este respecto, en las presentaciones que hicieron mis compañeros la semana pasada en Santander, se definía que los aspectos pilotos debe finalizarse durante la ejecución del proyecto con la suficiente antelación para permitir la explotación y evaluación del carácter demostrativo durante el proyecto. Entonces, no sabemos quién ha planteado esta pregunta, pero por favor que tengáis en cuenta este aspecto. Con respecto a las actividades piloto, que sepáis que en el texto oficial de la convocatoria se establece que sean desarrollados con suficiente antelación para que podáis explotar y se analice el carácter demostrativo en la duración del proyecto. Tenemos otra pregunta de María Luisa que pregunta, si no se puede modificar la parte A, ¿cómo se gestiona la incorporación de un nuevo socio? Porque habrá que declarar su presupuesto. Sí, es que en la parte A solamente es un resumen de la primera fase. Ahora, claro, con la segunda fase, pues la incorporación de un nuevo socio, como decíamos al inicio, pues aquí, si tenéis el caso de tener más de 4 beneficiarios, podéis hacer una modificación al añadir un beneficiario aquí y entonces en donde se tendrá que indicar la información de tal beneficiario que se tendrá que añadir en este caso. Y el plan financiero no lo hemos visto esta vez porque se tratará en un webinario posterior, pero claro, luego cada beneficiario tendrá su plan financiero que cumplimentar. Entonces, la parte A solamente es por, bueno, el resumen de la primera fase. Entonces, la segunda fase ya se complementa en los otros apartados. Y aquí nos adelantamos únicamente para dar respuesta a esta pregunta. En el plan financiero se podrán actualizar los importes de las entidades, pero que sepáis que se debe respetar el importe máximo, vamos, el importe que se estableció para el proyecto. Nunca podrá ser aumentado, sí podrá ser disminuido, pero el reparto debe establecerse con el importe, como máximo, con el importe que se estableció para la primera fase. Vale, seguimos con las preguntas. Se está grabando. ¿En qué apartado se deben explicar las soluciones a implementar o mejorar? Bueno, pues esto lo hemos estado viendo. Sería, si no me equivoco, en el plan de trabajo con respecto a la descripción en las actividades y realizaciones. Vamos a ver, David J. Vicente, mencionasteis en Santander que podremos cambiar las actividades del proyecto. Para los que hicimos el ejercicio de escribirlas brevemente durante la primera fase. Mencionasteis en Santander que podremos cambiar. Vale, veo que ha completado este apartado. En nuestro caso queremos reestructurar varias tareas de 2 GTs, por lo que habrá una incoherencia entre el texto del apartado B2.1, no modificable, y el B5. ¿Podéis afirmar que esta incoherencia entre apartados no penalizará la candidatura en la evaluación de la segunda fase?
Efectivamente, David, no va a penalizar. Entendemos que en la primera fase vosotros reflejasteis una información que de cara a la evaluación permitía tener una idea general de cómo queríais desarrollar la idea del proyecto. Actualmente tenéis la oportunidad de reestructurar las actividades del proyecto aportando la información que sea necesaria. Entonces, eso no se va a penalizar porque vais a hacerlo de forma más coherente, se sobreentiende, con la realidad que tenéis ahora mismo. Tenemos también una pregunta. Nuestro proyecto desarrolla una serie de itinerarios formativos que identificamos como planes de acción. ¿Puede considerarse que estos son a su vez soluciones en relación con los indicadores de resultado? Para este tipo de cuestiones tan concretas es casi mejor que tengamos reuniones o consultas de forma bilateral, porque es un poco aventurado el dar una respuesta como tal. Lo que sí podemos compartir con vosotros, o bueno, podemos indicaros que acudáis tanto al texto oficial de la segunda convocatoria, donde tenéis la descripción de lo que se considera una estrategia, lo que se considera un plan de acción y las acciones piloto, y lo que se consideran soluciones y la adopción o la mejora de la capacidad. Sí que habíamos preparado, todavía no ha salido en las preguntas, pero sí que soléis preguntar un poco cuáles son las diferencias entre los indicadores, las realizaciones, los indicadores de realización y los indicadores de resultado. Entonces, a este respecto, por favor, que tengáis claro que se consideran realizaciones del proyecto, tanto las estrategias o los planes de acción y las acciones piloto. Es obligatorio que realicéis estas dos realizaciones. Y luego, con respecto a los indicadores, que son los elementos que a nosotros en el marco del programa nos permiten analizar el éxito tanto de vuestros proyectos como del programa, es el desarrollo de estrategias y planes de acción que se han desarrollado conjuntamente y las acciones piloto elaboradas e implementadas también conjuntamente. Todo ello repercute en que, como indicadores de resultado, haya entidades que han adoptado tanto las estrategias y los planes de acción, entidades que han visto su capacidad institucional aumentada y que haya habido entidades que han adoptado soluciones. Sabemos que la terminología o la descripción que figura en los indicadores de resultado induce a error. Entonces, por favor, que os quede claro que cuando hablamos de indicadores de resultado, lo que tenéis que preguntaros es el número de entidades que van a hacer o bien que van a adoptar las estrategias y los planes de acción, o van a ver su capacidad institucional aumentada, o van a adoptar las soluciones, las soluciones se corresponden con las acciones piloto. Esto, bueno, me parece, si era un usuario desconocido, si os siguen surgiendo dudas con respecto a qué se corresponde con planes de acción, os invitamos a que realicéis la consulta por email, por ejemplo, para que podamos entender mejor un poco el contexto. ¿Podéis compartir la web, por favor? La web... Bueno, si es lo que enseñaba antes, si es la web de Interreg Sudoe, pues indicando Interreg Sudoe en Google, y si es Sudoe 2127, pues como enseñaba antes, o esta dirección o a través de la web, pinchando en el usuario y Sudoe 2127. De todas formas, podemos copiarlo en el chat. Ya os ha enseñado Clarisse cómo podríais acceder a la plataforma. Vale. Volvemos a las preguntas. A ver, un poco más arriba. Aquí abajo. Aquí, vale. Si se cambia la persona de contacto del beneficiario, hay que volver a realizar nuevamente la declaración de interés de este beneficiario. No, para esta segunda fase, no hablamos mucho de momento de la documentación porque se tratará en un webinario posterior, pero la declaración de interés no se solicita para esta segunda fase. Incluso si hay un nuevo responsable legal, incluso si hay un nuevo beneficiario, no, toda la información actualizada pues se verá directamente en el acuerdo de colaboración. Entonces no necesitamos
nueva declaración de interés en esta segunda fase. Muy bien, muchas gracias. Vemos también una pregunta de Violeta. No hay que añadir ningún documento firmado para incorporar asociados, ¿verdad? Solo la información que pide la plataforma. Efectivamente, para los socios asociados no necesitamos ningún tipo de carta, ningún tipo de documento que se suba a la aplicación. Únicamente es necesario que cumplimentéis los campos que figuran en la plataforma para reflejar la entidad que queréis que participe como socio asociado. Nada más, ningún documento adjunto, ni ninguna carta, nada. Vale, vemos una pregunta de Olga de Cos Guerra. Buenos días, ¿en qué supuestos tendría interés o sentido incluir socios asociados en la segunda fase? Según consultas realizadas a las autoridades nacionales en el Seminario Presencial de Santander, parecía que la incorporación de socios asociados no contribuye a una mejora del consorcio entre la fase 1 y la fase 2. Muchas gracias. Bueno, yo aquí me voy a adelantar, quizá luego la Autoridad Nacional Española quiera completar. Entiendo que si en la evaluación que habéis recibido se os ha hecho algún tipo de sugerencia con respecto a lo que es la composición de vuestro consorcio, además de que podáis barajar la necesidad o la pertinencia de reestructurar el consorcio, también el incluir socios asociados que puedan aportar elementos complementarios que puedan hacer de vuestra propuesta una propuesta con mayor impacto. No sé si Elena o Concha queréis aportar algún elemento adicional. No, por mi parte no tengo nada que aportar. Vale, pues bueno, yo creo que aquí el mensaje que se quiere transmitir es: tenéis la oportunidad. Si pensáis que vuestra propuesta puede mejorar o que en algunos casos lo que sí vimos en la primera fase es que había habido contactos con ciertas entidades que quizá no había dado tiempo a que, bueno, pues por procedimientos internos pudiesen participar en el marco del proyecto como beneficiarios, quizá por eso aparecían como socios asociados y ahora pueden pasar a ser beneficiarios. Los socios asociados sabéis cuál es su papel y bueno, que evaluéis en interno si merece la pena, si hay actividades que puedan desarrollar de algún tipo que sea positivo para vuestro proyecto. Vemos una pregunta de un usuario desconocido. Buenos días, ¿en la calidad del proyecto para su evaluación se puede incorporar un evaluador externo para este trabajo? Yo no entiendo muy bien esta pregunta. No sé si mis compañeros entienden la pregunta. Sí, Gloria. A ver, lo que entiendo con la pregunta es en la parte de tareas transversales, el GT transversal, hay una parte que es evaluación de la calidad del proyecto. Entonces, no sé si la pregunta va un poco por ahí, si esta evaluación de calidad del proyecto se puede hacer a través de una prestación de servicio, a través de un servicio externo. Y en este caso, pues sí que es una posibilidad, claro. Pero esto lo tendrían que poner en la parte financiera que veremos la semana que viene. Vale, sí, pues sí, lo vemos en pantalla también, como decías, Alexandra, qué medidas tomará para garantizar la calidad de su proyecto. Y justo hay otra pregunta de Violeta: ¿a qué os referís con garantizar la calidad del proyecto? ¿Calidad en qué sentido? Igual puedes dar respuesta. Bueno, vemos en pantalla que los apartados es describir los procedimientos para garantizar la calidad del proyecto y si planea tener algún tipo de evaluación del proyecto, describa su propósito y su alcance. Sí, a ver, calidad es un poco siempre en el sentido de, es un marco muy, muy comunitario, ¿no? Que cuando se hace una política pública o incluso aquí, pues sois proyectos, pero al final proyectos financiados, bueno, posiblemente financiados con fondos públicos. Entonces, siempre que se hace una actuación así pública, hay que tener
hay que poder orientarse para saber cómo se está realizando, si es eficiente, si se está haciendo un buen uso de los fondos, eficiente, eficaz, si se alcanza el objetivo que se había propuesto. O sea, bueno, identificar un poco, pero ser también sincero, que sabemos que puede haber bloqueos, incluso imprevistos también, que surgen, que pueden generar retrasos, a veces impedir que se llegue a lo que se había previsto. Es medir un poco todo eso y, bueno, en todo caso es algo bastante habitual en este tipo de proyectos. Entonces, la calidad es un poco eso, es la calidad con respecto a lo que se había planteado al principio. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Alexandro. También hay una pregunta del GT transversal. También en la parte de evaluación entraría la auditoría interna. Claro, yo entiendo que en esta parte, cuando nos referimos a evaluación, es como la evaluación interna del proyecto, no corresponde a la auditoría interna. Sí, la segunda pregunta sobre auditoría interna, no sé si a lo mejor puede haber una confusión entre lo que llamamos control de primer nivel y lo que sería una auditoría, una evaluación de la calidad del proyecto, porque no se trataría de lo mismo. Ahí no sé si la persona puede concretar un poco. Sí, pues es Carmen Harney. Si por favor puedes detallar un poco más tu pregunta, Carmen, así lo vemos después. Muchas gracias, Alexandro. Seguimos con las preguntas. Una con respecto a si se está grabando, si, como hemos dicho, se está grabando el webinario. ¿Podéis explicar lo del riesgo de ayuda para los que no pudimos estar en Santander? Entiendo que aquí os referís al riesgo de ayuda de Estado. Bueno, aquí, como hemos estado viendo en el consorcio del proyecto, en beneficiarios del proyecto, cuando desplegamos las distintas pestañas y las dos nuevas que tenéis que cumplimentar, hay un apartado de ayudas de Estado. También que sepáis que la guía SUDOE, la ficha número 5, os permite conocer con más detalle que se consideran ayudas de Estado, si vuestra entidad, dando respuesta a este tipo de preguntas, se identifica que puede tener un riesgo de recibir ayudas de Estado, de tener ayudas de Estado. Entonces, esto que lo leáis con detenimiento y que, bueno, pues en función de lo que respondáis, el beneficiario del proyecto va a título oneroso gratuito ejecutar actividades o proponer bienes y servicios para los cuales existe un mercado. Vosotros tenéis que ir contestando sí, no para las distintas preguntas y en función de los resultados se obtendrá, de las respuestas que deis se obtendrá un resultado con respecto a la evaluación del riesgo de ayuda de Estado en el proyecto. Que sepáis eso, que está la ficha número 5 de la guía SUDOE donde aparecen más detalles. Vale, aquí vemos una pregunta también de Carmen Harne. ¿A qué os referís con cuántas inversiones contienen los GTs? Bueno, aquí igual pedimos a Fernando Chofre, nuestro compañero, si puede detallar un poco a qué nos referimos con inversiones en este aspecto. Fernando, no sé si puedes... Sí, estaba conectando la cámara. Muy bien, muchas gracias. Y el audio, aunque la cámara veo que no. Bueno, con inversión productiva es inversión en capital fijo, vamos, que tiene que ver con una actividad productiva. O sea, en realidad, si las actividades para las que se adquiere un equipamiento o una parte de una infraestructura, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con una actividad productiva, o sea, que vaya a llegar luego a producir bienes y servicios para poner en el mercado, entonces no hay que poner ninguna inversión productiva. Y si no, pues sí, se detalla en cada GT y luego también tiene su reflejo en la propia fundamentación del plan financiero. En la fundamentación del plan financiero, en las categorías 4 también de servicios, 5 de equipamiento y 6 infraestructuras, también nos pregunta si hay alguna inversión productiva en cada una de estas categorías, vamos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. De nada. Vemos también otra pregunta de David. En otras sesiones habéis comentado que las realizaciones que se traduzcan en resultados finales podrían extenderse durante un año más de proyecto.
Por tanto, en el cronograma podemos considerar este cuarto año para prepararlo. ¿Es así? En caso afirmativo, ¿lo permitirá la plataforma sin dar errores? Bueno, yo aquí lo que me gustaría hacer sería compartir con vosotros las presentaciones que expusimos durante el seminario de Santander. Me gustaría ir a la página web. Aquí. ¿Vale? Para que sepáis un poco dónde están las presentaciones de los seminarios de Santander, por si no pudisteis asistir, porque sí que mis compañeros hicieron alusión específicamente a este apartado. Entonces, bueno, que sepáis, como inciso, que tenéis toda la información y documentación de la segunda fase en la página web, donde tenéis el texto de la convocatoria, el kit de candidatura, el programa, la guía, y que luego tenéis también las presentaciones del seminario entre fases. Aquí, bueno, a ver si soy rápida y puedo encontrar la información. Claro, en esta presentación que realizaron mis compañeros Alexandre y Christophe, se detallaba qué se entiende por piloto, estrategia, plan de acción y solución. Bueno, no vamos a entrar en detalle en las descripciones, lo único que sí tengáis en cuenta la respuesta a esta pregunta. Es decir, la estrategia puede ser adoptada por al menos una organización durante el proyecto o en el plazo de un año a contar desde su finalización. Es decir, que sí, la respuesta es que sí. Puede ser cuando se trata de resultados, es decir, cuando estamos hablando de la adopción, no la implementación. La adopción con respecto a la estrategia y al plan de acción puede ser en el periodo de un año a contar desde su finalización. Eso que os quede claro. Entonces, David, creo que con eso da respuesta a tu pregunta con respecto a si se puede y entiendo que la plataforma está habilitada como tal para que no dé error. Si por lo que sea mis compañeros quieren completar, por favor, no lo dudéis. Sí, a ver, no sé si también en la pregunta de David había algo como si al final pues se le permitiría tener un año más para ejecutar el proyecto, lo cual no es el caso. Es decir, el proyecto nunca podrá superar 3 años y sí que es verdad que hay un año más para poder llegar a la adopción para lo que es la parte de resultados, pero no es una parte que entraría dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, para nosotros no tendría ni financiación ni nada de este tipo para este cuarto año. Gracias, Alexandre. Sí, efectivamente, la ejecución del proyecto como máximo pueden ser 36 meses. Veo a mi compañera Alexandra que pone la cámara, igual quiere aportar algún elemento complementario. Sí, a título complementario, que quizás también la pregunta del beneficiario va en ese sentido, es si la plataforma le permite poner en un resultado del proyecto una fecha posterior a la fecha fin de ejecución del mismo. Sí, la plataforma, imaginemos que el proyecto terminará, pues, ahora 25, 26, 20, ahora 25, 26, 27, terminará en 2028. Significa que los resultados se pueden alcanzar hasta 2029. Podéis poner esa fecha en la aplicación que, bueno, a priori nos dará un error en cuanto al alcance de los resultados que está en el apartado B6 del formulario. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Vemos una pregunta de María. ¿Es adecuado poner 5 actividades en cada uno de los 3 grupos de tarea? Pues no hay un número establecido de actividades por cada grupo de tareas. Al final, vosotros tenéis que plantearos en qué consiste cada uno de los grupos de tarea y cuáles son las actividades necesarias para llevar a cabo vuestro proyecto. No hay números específicos o números clave que tengáis que poner con respecto a las actividades, las que sean necesarias y pertinentes. Vale. Vemos un mensaje de Raquel Reas. Disculpa, entré justo cuando hablaban de GT, pero creí entender que GT se corresponde con objetivo específico y que puede modificarse un poco la redacción para hacerlo más corto y claro. Bueno, esto ya lo hemos visto.
Vamos a verlo de nuevo con respecto a los GTs. A ver. Claro, los objetivos específicos ya los habéis determinado. Lo que sí podéis modificar ligeramente es el título de los grupos de tarea para que reflejen la realidad de lo que queréis desarrollar. Ahí vemos la declaración de minimis deberá incluirse solo en el caso de que exista riesgo de ayuda, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la documentación. No sé si queremos... Bueno, al final sí se puede contestar, sí, se tiene que cumplimentar en el caso de que haya, que sepáis que esta declaración, bueno, se puede cumplimentar ahora en la fase de candidatura, pero será sobre todo obligatoria, vamos a decir, en el momento de la aprobación real del proyecto. Sí, estamos viendo que a continuación hay bastantes preguntas con respecto a la documentación. Como sabéis, esto está previsto más bien para el tercer webinario que vamos a realizar en diciembre ya. Las siguientes preguntas están relacionadas con el DNSH. Quizás... También es una documentación que sí que se pedirá una vez que está aprobado el proyecto. Entonces, bueno, por poder se puede cumplimentar a partir de ahora, pero sí que será un documento que se pedirá por lo menos en el momento de la aprobación, si se apruebe el proyecto. Vale, pues dejamos así las preguntas con respecto un poco a la documentación que veremos más adelante. Vemos otra pregunta de Silvia Agrafofo. ¿Auditoría interna es obligatoria para socios de las 3 nacionalidades? ¿Podríais explicar esto, por favor? Alexandre, no sé si podrías dar más detalles con respecto a la auditoría interna. Sí, ahí tengo la misma duda que anteriormente con Carmen, creo que era. Sí, a ver, si vamos por un lado al control de primer nivel, que no sé si es lo que están diciendo, pero digamos, el control de primer nivel sí que es obligatorio para cada uno de los beneficiarios, independientemente del país. Después, según la nacionalidad, hay procesos un poco diferentes, pero sí, es obligatorio que cada beneficiario prevea gastos de lo que llamemos auditoría o control de primer nivel, porque siempre que haga una declaración de gastos, estos gastos tendrán que ser verificados por un controlador, siguiendo un proceso de, digamos, de adjudicación que varía según el país. Por eso no es, a ver, puede haber casos en los que el controlador sea interno, pero son muy limitados. Esto a lo mejor también Elena podría decir en el caso de España, pero en la mayoría de los casos va a ser un controlador externo. Entonces supondrá un gasto para el beneficiario. Y no sé si, bueno, estaban pensando en otra cosa, pero esto sería para el control de primer nivel. Bueno, sí, lo veremos también en el siguiente webinario. Si hay un gasto específico, tiene que haber un gasto específico para ese rol, para el controlador, para cada uno de los beneficiarios. Muchas gracias, Alexandre. Elena, si quieres aportar algo, por favor, no dudes en intervenir. Sí, no. De todas maneras, el tema de los controladores y eso ya es es la fase cuando se tengan que designar controladores. Yo creo que esa fase ya, el caso por caso, se deberá determinar un poco cómo se hace la designación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vemos también un comentario de Esperanza Luque Merelo. Si contamos con personal puesto a disposición del proyecto, ¿habría que incluir la entidad de la que esta persona proceda como entidad asociada? No sé si Fernando o Alexandre queréis dar respuesta. Sí que es verdad que nosotros lo que recomendamos es que si detectáis este tipo de casos y necesitáis saber un poco más al respecto, os recomendamos que os pongáis en contacto con nosotros para que podamos analizarlo en detalle y quizá también de forma conjunta con la autoridad nacional
competente para que se refleje pertinentemente en el formulario de candidatura. Sí, Alex. Sí, sí, iba a decir lo mismo, es muy importante lo que dice Gloria. Sí, antes de plantear un caso de puesta a disposición, realmente entrar en contacto con nosotros en la Secretaría Conjunta para que confirmemos que se puede hacer, porque tiene unas condiciones financieras, bueno, además de unas condiciones normativas también, y no siempre va a ser posible. Y bueno, la respuesta a la pregunta simplemente aquí directamente es no. Es decir, que no hace falta incluir la entidad de la que está puesta a disposición la persona, solamente figura la entidad beneficiaria del proyecto. Pero sí, quedamos con esto que hay que contactar con nosotros primero para verificar cada caso. Gracias, Alexandra. Vemos también otra pregunta con respecto a personal puesto a disposición. Como os decíamos, es mejor que os pongáis en contacto con nosotros y que analicemos de forma bilateral la casuística para poder orientaros de la mejor manera posible para que lo reflejéis bien en el formulario de candidatura, en el plan financiero y demás. Vale, vemos una pregunta de Isabel del Arco. Sí, además del BP, ¿puede otro beneficiario tener permiso para introducir datos en la plataforma SUDOE? Pues es lo que explicaba al inicio, que actualmente tenéis, bueno, en la primera fase tenéis por lo menos un beneficiario BP que ha creado el formulario. Puede ser que también habéis añadido otros usuarios BP en la primera fase, y para esta segunda fase sí que también podéis añadir otros usuarios BP que sea, claro, de la entidad de beneficio principal, que pueden también editar, es decir, que podéis poner, no sé, 2, 3, 4 personas que tengan un solo BP en función de lo que necesitáis para complementar el formulario, adjuntar documentación, etc. Entonces, claro, siempre recomendamos que sea una persona o personas de la entidad de beneficio principal, solamente porque es una información que, bueno, la responsabilidad la tiene el responsable el beneficio principal. Entonces, si queréis dar acceso a otras personas, luego lo gestionáis como vosotros, como queráis, pero que sepáis que cada usuario que empieza por BP podrá editar la información del formulario. Y por eso decía al inicio que si queréis dar acceso solamente para consultar el formulario, solamente para ver lo que se ha complementado, en este caso se tendría que añadir un usuario que empieza por SL, solo lectura, solamente pinchando en este usuario, poner el error de usuario solo lectura si queréis que una persona pues, tenga acceso al formulario, pero sin poder editar. Muy bien, muchas gracias, Clarisse. Seguimos avanzando con las preguntas. La siguiente es el tema de ayudas de Estado. ¿Se trabajará en el webinario 2? Pues a ver, en realidad es lo que hemos estado viendo. Es la información que debe reflejarse en los beneficiarios del proyecto y cuando entidad por entidad analizáis si esta serie de preguntas la respuesta es un sí o un no con respecto a lo que vais a desarrollar en el proyecto. Si tenéis más consultas quizá o consultas más específicas, quizá podáis reflejarlas por el chat para que podamos analizarlas. Vemos también una pregunta de Manuela Pérez Berlanga. ¿Los socios asociados tendrán que registrarse con un usuario SUDOE? No, solamente el beneficio principal tiene que complementar la información de los socios asociados en la parte C2 del formulario, indicando, pues es un formulario normal, pinchando en el botón crear, el nombre del socio asociado, el país, etc. Entonces es una información que aparece en este formulario, pero no tiene un registro de entidad como tal. Si habéis visto en la parte C1, tenéis que indicar el código SUDOE que se ha creado previamente con un usuario ENT de entidad, pero en el caso de los socios asociados solamente es complementar la información en la parte C2 y no hay que asociar ningún código SUDOE. Entonces, claro, como no hay código SUDOE para los socios asociados, decir que no tienen que crear la entidad previamente, no solamente indicar la información en esta parte C2. Y recordar que no es necesaria ninguna carta de apoyo de ningún tipo con respecto a los socios asociados. Tenemos otra pregunta de
Carmen Jarne, tenemos que describir tareas concretas para socios asociados. Alexandre, te vemos que pones la cámara. Si quieres hacer algún tipo de contribución, adelante. Vale, bueno, era, era anticipando un poco, pero sí, sí. A ver, esta pregunta yo creo que no, de manera general no es algo obligatorio. Cada proyecto lo debe plantear si es relevante o no. Y te interrumpo un segundo para leer por completo la pregunta, porque me parece que no la he leído para que todo el mundo sepa de qué Sí. estamos hablando. Carmen preguntaba si tenéis que describir las tareas concretas para los socios asociados en las actividades de los grupos de tarea. Sí, efectivamente. A ver, yo personalmente diría que la plusvalía de los socios asociados no está simplemente en poner los socios asociados en un listado. Por eso, vinculando un poco con la pregunta que hubo antes de si los asociados cuentan en la puntuación o no, pues, a ver, por poner 1 o 10 asociados más, incluso si que son entidades muy potentes, si solo se pone en un listado, yo creo que eso no os va a dar un punto más directamente, no se va a notar. La plusvalía está en que se vea en el formulario de candidatura qué es lo que van a hacer estos asociados, qué es lo que van a realizar en colaboración con el consorcio. Entonces, esto puede pasar pues también a través de explicar las tareas que tendrán en las actividades de los GT, si es relevante, si pueden tener este grado de implicación los asociados, pues sí, adelante, bienvenida sea. Pero bueno, no es un consejo que se pueda aplicar en todos los casos. También los asociados pueden tener entre ellos varios grados de implicación y se puede entender. Es un asociado que sea muy potente y que solamente esté aquí en el proyecto para la difusión o para aportar conocimiento sobre una normativa o lo que sea, algo muy puntual, pero también es importante. Y después puede haber asociados que están a lo largo del proyecto y colaborando. Es normal. Genial, muchas gracias, Alexandre. Vemos también, con respecto al acceso a ISUDOE, nuestro compañero responsable de comunicación ha dado respuesta. También hemos compartido los enlaces en el chat. Vemos una pregunta de David con respecto a lo que hemos estado viendo antes. Gracias por las aclaraciones anteriores sobre el tema del cuarto año asociado a los resultados. Le vuelve a surgir una duda y se refiere a que se permite este cuarto año solo para adaptar medidas, pero no para ejecución del proyecto y que por tanto no se podrán justificar gastos. Creo que en Santander se indicó lo contrario. Incluso se puso como ejemplo que los equipos podrían ser amortizados durante este cuarto año si están asociados a estas acciones que desembocan. Hay algo que no entiendo y bueno, que espero haberse explicado. Vale, aquí vamos a ver varias cosas. Lo que hemos estado hablando es que se permite la adopción de los resultados, es decir, lo que hemos estado mencionando de la adopción. Un segundo que busco dónde estaba. Me gustaría ir a... Exacto. A lo que hemos estado viendo de los indicadores de resultado. Lo que es la adopción, tanto de las estrategias y o planes de acción y las soluciones adoptadas, se puede realizar hasta un año después de la finalización del proyecto. A ver dónde... que también aparece reflejado en las presentaciones que están disponibles en la página web y que se presentaron durante el seminario entre dos fases. Ahora bien, lo que indicaba Alexandre es que no se pueden establecer actividades para las que se quiera justificar gastos con una duración que exceda los 36 meses máximos del proyecto. Ahora le paso la palabra también a Alexandre por si quiere completar, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que exista un cuarto año, si es necesario, para
la adopción de los resultados, o para que se contribuya a los resultados, la adopción de la estrategia o la adopción de las soluciones. Y otra cosa es que se justifiquen gastos de actividades que se llevan a cabo. No, las actividades que se lleven a cabo como máximo pueden imputarse hasta el mes número 36 en el caso de que vosotros hayáis establecido que vuestro proyecto va a tener una duración de 36 meses. Y luego, por otro lado, está lo que puede ser la amortización de los equipos. En determinados casos, si se selecciona que los equipos sean amortizables, puede justificarse hasta un año después de la fecha límite del proyecto, pero son cosas independientes. Alexandre, si quieres aclarar o reformular, adelante. Sí, total. Bueno, es exactamente eso lo que decía Gloria. Sí, efectivamente, que la ejecución del proyecto no podrá ir más allá de 36 meses. Después, por un lado, está la capacidad de tener la adopción de un resultado un año después del final de la ejecución. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo financiero. Y a nivel financiero tenemos esta excepción, pero que es excepcional para los equipos, que permite aprovecharse, declarar un año de amortización más de un equipo, pero de todas formas este coste no se iría a declarar en el cuarto año, sino que se declararía antes, durante la ejecución del proyecto, en un paquete, digamos, completo, todo junto. Y son casos, como decía Gloria, son casos muy limitados, en los que el equipo está totalmente vinculado con la realización de un piloto. O sea, que no hay que coger esto como un ejemplo común, porque no va a ser el caso. La mayoría de los casos, los equipos es elegible solamente el coste amortizado durante la ejecución del proyecto, que será como máximo 36 meses. Y eso, confirmar pues que en un cuarto año de ejecución no es posible. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. David, esperamos esperamos haber resuelto tus dudas. Si no es así, por favor, sigue reflejando tus cuestiones en el chat, o si no, si es necesario que aclaremos esto en bilateral, puedes escribirnos un email para que lo veamos. Vemos otra duda de Eduardo Díaz Nieto con respecto a los auditores internos. Agradecería más información para entender bien en qué consiste la contratación de auditores internos. Creo que es una duda generalizada y que resultaría muy útil la indicación, que no resulta muy útil el que se indique que se abordará caso por caso una vez concedido de cara a estimar el presupuesto, ya que ya se habrá realizado esta estimación. Le gustaría saber también, para estimar este coste, si sirve un informe específico de su auditor de cuentas, si hay que contratar a alguien específico, con qué dimensión, etcétera. En otros programas Interreg ese coste lo asume el programa. En este parece que no, pero no queda claro el procedimiento ni la dimensión del gasto. Gracias por aclararlo. No sé si, Alexandra, quieres aportar alguna información, si Elena también quieres detallar algún tipo de información que pueda ayudar a esclarecer este aspecto. Yo creo que aquí lo importante es que tengáis en cuenta que cada una de vuestras entidades va a tener que reflejar el gasto de un controlador. ¿Por qué se hace eso? Porque si vosotros habéis leído la guía SUDOE, sabéis que en el circuito financiero hay una serie de etapas para cada una de las entidades en la que es necesario que vuestros gastos, en función del país en el que reside vuestra entidad, lleve a cabo una serie de pasos. Y ahí siempre es necesaria la intervención de un controlador. Por eso, yo creo que tendremos oportunidad de verlo en el próximo webinario, cuando hablemos del plan financiero. Os invitamos a que ya hagáis una proyección de cuál podría ser el coste de ese controlador y que sí o sí lo reflejéis para cada uno de los beneficiarios. En el caso de no tener este controlador,
si vuestro proyecto es financiado, seguramente en la fase de consolidación se os recomiende que incluyáis ese gasto, porque si no tenéis ese controlador, que puede ser tanto externo como interno en determinadas ocasiones bastante específicas, no vais a poder declarar gastos y es algo exigido y necesario. Entonces, yo por mi parte creo que podemos tomar nota quizá para explicarlo, si hoy mis compañeros no, por lo que sea, piensan que es mejor que lo veamos con más detalle en el próximo webinario, pero quizás sí cuando abordemos el plan financiero. No sé si, a ver, podemos comentar a lo mejor alguna cosa adelantando. Es verdad que en este programa no es un coste que se ha asumido por el programa, por eso tiene que venir en el presupuesto de cada beneficiario. Aunque bueno, si un beneficiario no prevé este coste en su plan financiero, tampoco va a ser un gasto inelegible. Siempre será elegible porque como es un gasto obligado por el programa, pues no habría problema. Pero obviamente para hacer bien el plan financiero es mucho mejor prever el coste inicialmente. Lo que estaba viendo en algunos proyectos aprobados, ejemplos para entidades españolas, podéis prever un coste a lo mejor de unos 1.000 euros por declaración, sabiendo que es una declaración anual como mínimo lo que se pide a cada beneficiario. Para tener una idea, yo creo que incluso podría ser un poco menos, pero bueno, es que después depende del volumen de gastos que va a tener la entidad, entonces depende del plan financiero, pero así os da buena idea y más o menos creo que os podría servir. Y el procedimiento, pues sí, solamente decir que en el caso de España, por ejemplo, los controladores tendrán que cumplimentar modelos que son de la Autoridad Nacional Española y tendrán que ser seleccionados por un procedimiento específico, con lo cual, habría que ver, pero no siempre podrá, pues normalmente no sería el auditor que tenéis habitualmente. Hay que hacer una adjudicación especial. Muchas gracias, Alexandro. Vale, pues seguimos con las preguntas. Vale, vemos que David han quedado, esperamos resolver las preguntas. Con respecto a la ficha 9, bueno, pues está trabajando en ella. No tenemos ninguna fecha prevista para su publicación, entonces si os surgen preguntas específicas, os recomendamos que os pongáis en contacto con nosotros para que podamos dar respuesta de la forma más pormenorizada posible. Vale, y con esto vemos que se ha dado respuesta a la mayoría de las preguntas. Bueno, pues llevamos 1 hora y media. Yo creo que nos ha dado tiempo a ver un poco el formulario de candidatura, las preguntas que os han ido surgiendo. Yo creo que por nuestra parte recomendaros, como hemos dicho, que validéis en cuanto incorporéis información para que se vaya grabando, que eso no supone nada más que seguridad para vosotros e ir adelantando todo el trabajo que realicéis. Recomendaros que os organicéis, bueno, pues como dijimos también en el seminario de la semana pasada, que os organicéis de antemano para ir avanzando, que sabéis que la fecha del 10 de enero parece muy lejana, pero está muy cerca, luego considerando los festivos y demás, que por favor prestéis mucha atención también a las traducciones, que no toméis este aspecto a la ligera, porque luego de cara a la evaluación es un aspecto importante. Y si veis cualquier incidencia de cara al funcionamiento de la plataforma, que puede ser que en algún momento pues, algo no vaya bien, un botón no funciona, por favor enviarnos un email cuanto antes y así lo arreglaremos con los informáticos, porque puede que pase. Normalmente todo está comprobado para que funcione bien, pero si veis cualquier cosa, pues por favor enviarnos un email a SFSudove
y así lo podremos arreglar cuanto antes con los informáticos. Sí, recordaros también la guía, que es un elemento clave para resolver vuestras dudas y que, como veis, nosotros al final lo que hacemos es consultar lo que está reflejado porque es un documento público en el que se basan las reglas las reglas para el programa Interreg SUDOE. Y nada, yo creo que invitaros al próximo webinario donde abordaremos el plan financiero y... vemos una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el dossier explicado hoy y el webinario 3? Bueno, pues el webinario 3 abordará la parte de la documentación. Sí que ha habido alguna pregunta con respecto a las declaraciones de minimis, declaración de NSH. En ese webinario 3, en el de diciembre, 17 de diciembre, si no me equivoco, veremos más en detalle estos apartados. Sí, sabiendo que también esta parte de documentación lo hablamos durante el seminario de la semana pasada, entonces tenéis en la parte de MIMA Toolkit algunas filminas sobre este tema, también si queréis ver un poco, porque habíamos presentado un poco el formulario de candidatura, la información que os hemos indicado hoy, y también en la filmina de documentación anexos también veis un poco en lo que se pide, y sobre todo también sobre el tema del acuerdo de colaboración, que eso puede surgir también unas dudas. Si queréis verlo también con antelación, y si tenéis dudas, preguntas antes del webinario de diciembre, por supuesto, enviarnos un email y os contestamos antes. Muy bien, pues nada, por nuestra parte yo creo que agradeceros a todos los asistentes vuestra participación y también agradecer tanto a la Autoridad Nacional Española y a todos nuestros compañeros que han participado mucho en este webinario, pues la ayuda. A ti también, Clavis, muchas gracias y nos vemos en 2 semanas a la misma hora para seguir avanzando en el formulario de candidatura. Gracias a todos y ánimo. Eso, mucho ánimo. Ánimo. Hasta luego.